Apocalipsis capítulos 19 al 22. Estás invitado. Acabas de recibir una invitación simplemente escuchando esto. Pero aún no te voy a decir a qué estás invitado. Te lo diré más adelante. Hay algo que sí te diré ahora, y es quién te ha invitado. Y aquel que te ha invitado es el mismísimo Jesús. Vamos a empezar por los capítulos. Empezamos con el capítulo 19, que son los cantos triunfales en el cielo. Veníamos de que acababa de caer Babilonia, aquella gran ciudad que estaba llena de idolatría, corrupción, maldad, y ahora se ven dos coros aclamando la victoria sobre Babilonia, de una muchedumbre inmensa, que esta muchedumbre inmensa hablaba de aquellas personas que seguían a Cristo. El cielo estaba feliz, estaba gozoso, contento, estaba viendo cómo sus oraciones habían sido contestadas, en específico en este caso, las oraciones que se hace a principio de Apocalipsis en el capítulo 6. Entonces, nosotros nos pasa lo mismo, cuando vemos que una oración es contestada, que una oración se cumple, nos ponemos muy felices. Incluso hay veces, fijaos la paradoja, que se nos olvida lo que pedimos, se nos concede y se nos olvida que se nos ha concedido. Así que siempre sepamos dar gracias por aquello que se nos da, por aquello que pedimos y se nos contesta. Aleluya, que aleluya es alabada Yahvé. La salvación, la gloria y el poder son de Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Hablan de la figura de la gran prostituta que corrompía la tierra. Está la mujer que aparece en Apocalipsis 12, que esta mujer representa a la Iglesia, representa a Israel, representa también a la Virgen María, y en contraposición a esta mujer, que esta mujer también representa el bien, está la gran prostituta, que lo que hace es corromper al pueblo de Dios y llevarlo a la perdición. Sin embargo, esta gran prostituta, aun estando aliada con el mal traiciona a sus propios aliados. O sea, fijaos, aparecen los 24 ancianos y los 4 vivientes postrados y adorando a Dios. Soy una voz en el trono que dice: alabad a nuestro Dios. Todos siempre hablan en sentido de universalidad, porque Dios nos acoge a todos, independientemente del pueblo, la raza, la ideología. A todos nos acoge. Alegrémonos, regocijémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado y se le han concedido vestirse de lino. Este lino es de color blanco, que el blanco simboliza limpio, la pureza, la lealtad, la fidelidad, y deslumbrante, resplandeciente. Y el lino simboliza las buenas acciones de los santos. Recordemos cómo se destaca las obras, la importancia de las obras que nosotros hacemos. O sea, cómo esto es de lo que más resuena, por no decir lo que más resuena en el cielo. Nuestras obras aquí abajo. Por eso se nos decía en la Biblia: aprovechad todas y cada una de las oportunidades para hacer el bien. Siempre que puedas, haz el bien. Escribe: dichosos los invitados al banquete del reino celestial. Estas son palabras verdaderas de Dios. Esta última frase da seguridad, porque está diciendo que todo lo que Dios dice es verdadero, y a raíz de esto también vemos que Dios es fiel porque cumple con su palabra, cumple con lo que dice. Este banquete, recordemos que nuestro banquete aquí en la tierra es la Eucaristía, que ahí estamos rememorando la última cena y estamos todos los cristianos en comunión en ese momento. Y aquí lo que sucede es que Juan, al ver esto, se postra para adorar a esta persona, a este ángel realmente que ha ido a comunicarle esto. Sin embargo, Juan es corregido, porque al único que hay que adorar es a Dios. Por mucho que sea un mensajero de Dios, a ese mensajero de Dios no hay que adorarle, sino hay que adorarle a aquel a quien apunta, que es Dios, porque sin él a quien apunta, realmente él no estaría diciendo todo lo que le está diciendo a Juan. Entonces le dice: no, cuidado, yo soy un siervo. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Continúa abriendo un nuevo apartado que se llama el exterminio de las naciones paganas. Y aquí aparece el primer combate escatológico. Ya vemos cómo se va acercando el fin, o sea, poco a poco, a lo largo que va transcurriendo Apocalipsis, por mucho que haya veces que va atrás, vuelve a recordar algunos conceptos o indaga más en ellos, va dando más detalle,
se va observando cómo se va llegando al fin, porque en este capítulo llegamos al fin de Apocalipsis y de la Biblia. Así que lo que viene a decir aquí es que el Mesías fiel viene a dar cumplimiento al día de Yahvé, al día del Señor, al día de Dios, exterminando a los enemigos de la Iglesia. Juan lo que ve es el cielo abierto y aparece un caballo blanco. El caballo era una ventaja significativa y simbolizaba honor, poder, velocidad y victoria. No todo el mundo podía consentir tener un caballo a la hora de luchar en esos tiempos. Entonces, aquellos que tenían caballo, pues era una ventaja realmente. Su jinete se llamaba Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Así que aquí vemos cómo no es un juicio repentino, porque sí, es un juicio que cuando llega de forma rápida, es decir, se ejecuta de forma rápida, pero hasta que llega el juicio pasan muchas, pero que muchas cosas, es decir, hay un largo periodo de gracia, paciencia y misericordia. Hay un gran periodo en el que Dios nos espera y nos está advirtiendo y nos vuelve a advertir y se preocupa por nosotros y está esperando a ver si nos quitamos esos miedos contra Él, esa dureza del corazón contra Él. Entonces aquí habla de su aspecto. Sus ojos eran como llamas de fuego, la cabeza estaba tocada de numerosas diademas. Había escrito un nombre que solo Él conoce. El manto estaba empapado de sangre, se llama Palabra de Dios. Recordemos el inicio del Evangelio según San Juan. O sea, la palabra de Dios es Jesús, la palabra se hizo carne. Entonces, el mismísimo Dios se encarna, la palabra se encarna en Jesús. Aparecen también los ejércitos del cielo, que representan al pueblo de Dios, vestidos de lino blanco puro, y estos les seguían sobre caballos blancos. Vemos cómo la única armadura que tenían era la única que necesitaban. Y realmente el jinete, que se llama Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia, no dice en ningún momento que lleve un arma material, sino el arma de la palabra de Dios. O sea, que es más cortante que una arma de doble filo. La boca era como una espada afilada para herir a los paganos, a quienes regirá con el cetro de hierro, el arma de la palabra exterminadora. Había escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego había un ángel de pie sobre el sol, gritando a todas las aves: venid, reuníos para el gran banquete de Dios. Y aquí es donde la bestia y el falso profeta, que eran como, imaginaos la Trinidad, está Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vale, eran tres, pues aquí el diablo intenta replicar esto con otras dos figuras. Está Satanás, la bestia, y el falso profeta. Entonces, estas dos figuras de la maldad son capturadas y arrojadas vivas al lago del fuego que arde con azufre, que esto es el infierno. Porque la bestia dice que junto con los reyes de la tierra y los ejércitos luchan contra el jinete del caballo blanco y su ejército. También habla de los demás que adoraron a la bestia, que fueron exterminados por la espada, y todas las aves se hartaron de sus carnes. ¿Qué vemos en todo esto? Que el final del mal está asegurado. Dios triunfa, Dios vence. Es más, Dios ya venció al pecado en la cruz. Es un hecho objetivo. Queramos creerlo, no queramos creerlo, el amor ya ha vencido. El bien va a vencer siempre. Incluso aunque parezca que el mal está venciendo, no. El bien vencerá siempre. El capítulo 20 habla del reino de 1000 años, que esto es un preludio del reino eterno, porque luego ya nos hablará de la Nueva Jerusalén. Aquí no está muy claro porque, según la teología, hay personas que lo interpretan como que va a ser un periodo literal de 1000 años, y en la teología católica es una metáfora de la victoria que ya comienza ahora, right now, en los corazones de los fieles. Aparece un ángel que bajaba del cielo llevando en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Después de las dos bestias y los reyes, también el dragón es aniquilado. Los reyes que adoraban a la bestia, ojo, los reyes que
eligieron seguir al mal. Hay dos fases de la derrota de Satanás, que primero es encadenado durante estos 1000 años, porque aquí reinará el Mesías. Sin embargo, luego volverá a ser soltado, pero ahora os contaré. Y después, la segunda fase de la derrota será aniquilado para siempre. Que para siempre quiere decir que será arrojado al lago de fuego y azufre, al infierno. Y esta es la muerte segunda. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La muerte segunda, pues vamos a hablar de lo que es la segunda muerte, que es la condenación eterna. O sea, hay dos destinos, o elegir seguir a Jesús o elegir seguir al mal. Entonces, pues cada camino tiene un fin. Vemos como los que eligieron seguir al mal, pues acaban en el infierno, que es un lugar donde son atormentados constantemente, por los siglos de los siglos, que es siempre. El principal modo de ataque de Satanás es el engaño, y para defendernos de esta arma, porque hoy en día hay muchísima mentira, muchísimo engaño, bueno, siempre lo ha habido, porque la Biblia constantemente, repetidamente, no para, está hablando de los falsos profetas y de los engaños. Así que lo que te enseña es a llevar cuidado, a estar alerta y saber discernir si una cosa es cierta o no es cierta. Y justo más hoy en día, que estamos sobreinformados por todos los lados y hay veces que colapsamos de tanta información que recibimos. Durante el plazo en que el dragón, que Satanás, estará encadenado, la Iglesia conocerá una renovación. Este periodo ha comenzado desde el tiempo de los mártires. Es la fase terrestre del reino de Dios y de Cristo, en espera del juicio. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces dice que los demás muertos no revivieron hasta el fin de los 1000 años, que esto es la primera resurrección. Y dice sobre esta primera resurrección: dichoso y santo quien participa en ella. En Juan 5 habla de la segunda, de que hay dos resurrecciones, que es la vida o la condenación, que esto yo no me acordaba, sinceramente. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, refiriéndose a los mártires. Habla del segundo combate escatológico, donde en el estudio se replanteaba esto porque decían: ¿combate? Si la batalla termina antes de empezar, porque ya se sabe que el bien va a vencer. No tiene ningún sentido, pero aún así se lleva a cabo este combate. Es cuando acaban estos 1000 años. Entonces se dice que el mal pues será abolido, que ya no existirá, porque irán todo lo malo al infierno. La muerte y el Hades, los no inscritos en el libro de la vida. Y básicamente recordemos que la muerte es el resultado del pecado, por si se nos olvida. Después de la resurrección universal interviene el supremo juez. La antigua creación deja paso a la nueva creación, que esto es lo que viene ahora en el siguiente capítulo. Habla del gran trono blanco, el cielo y la tierra desaparecieron de su presencia, los muertos estaban delante del trono y habían libros abiertos y luego estaba el libro de la vida abierto, o sea, dos libros diferentes. Entonces los muertos estaban de pie, que estaban a punto de ser sentenciados, que esto es lo que significa estar de pie. Fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Es decir, sean creyentes o no sean creyentes, fueron juzgados conforme a sus obras. Por si te sigues preguntando si son importantes las obras o no son importantes. Aquí no para de repetir un Apocalipsis, creo que es lo que más que se repite, la importancia de las obras que tú has hecho aquí. El capítulo 21 abre y empieza a hablar ya de la Jerusalén futura, de la Jerusalén celestial. La historia del tiempo ha terminado, la historia de la eternidad está a punto de empezar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra desaparecieron, es decir, la antigua creación desaparece y se está dando paso a una nueva. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, es la morada de Dios con los hombres. Es la ciudad de los elegidos, es el don de Dios, es decir, es el regalo de Dios para nosotros. La nueva Jerusalén representa a la Iglesia cristiana con la que el Cordero se desposa con júbilo. Es
esta ciudad santa distinguen a la ciudad. O sea, quiero decir que es diferente de cualquier ciudad terrenal, es una ciudad única. Dice, ellos serán su pueblo y Él, Dios con ellos, será su Dios. Esta es la promesa de lo que nos espera cumplir en Cristo. Recordemos cuando se anuncia ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Y aquí vemos cómo se cumple, ya se cumplió cuando Jesús viene. Y literalmente Dios con vosotros, con nosotros, que es Dios entre los hombres. Y ahora mismo está volviendo a repetir esto, que Dios vemos cómo quiere esa relación cercana con el hombre. Es que es tan inmenso cómo Dios nos ama y de la forma en la que nos ama y cómo Él nos busca constantemente. Enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, llanto, gritos, fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Este es el consuelo de Dios. El sufrimiento ya no existe, la muerte tampoco existe. Es decir, esta es la nueva Jerusalén, donde como la muerte ya no está, no hay todo esto. No hay llanto, ni gritos, ni fatigas, ni sufrimientos, porque ya Dios se ha encargado de que esto ya no exista. El sentado en el trono dijo, voy a hacer nuevas todas las cosas, y de nuevo remarca, estas palabras son ciertas y verdaderas. Otra cosa que se observa es la obediencia de Juan, porque Juan podía haber dicho, bueno, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, pero Juan a cada cosa que se le va diciendo obedece. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El propósito eterno de Dios en Jesús ahora está cumplido. Quien tenga sed, yo le daré de beber gratis agua del manantial. El agua simboliza la vida y el espíritu. Y aquí vemos cómo Dios provee, porque si alguien tiene sed y alguien bebe, beber se refiere a recibir, que estás aceptando aquello que se te está dando. Y así es Dios, o sea, tú aceptas recibirlo o no aceptas recibirlo. La herencia del vencedor es la siguiente, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero también te habla de la herencia que tendrán aquellos los que irán a la muerte segunda. Habla de la Jerusalén mesiánica y uno de los 7 ángeles le dice a Juan, ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Le traslada en espíritu y le muestra la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. Compartía la gloria de Dios y esto me encantó porque hablaba de 12 puertas, que habían 12 ángeles y los nombres que estaban grabados en esas 12 puertas eran los nombres de las 12 tribus de Israel. Vemos la unidad y herencia que el pueblo de Dios tiene con Israel, porque las 12 tribus de Israel son importantes, muy importantes, y marcan un tiempo muy importante en el Antiguo Testamento. Luego habla de una muralla que tiene 12 piedras con nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos cómo se une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, las 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles de Jesús. La Iglesia abierta a todos está fundada sobre la misión y la predicación de los apóstoles que convoca y reúne a la vez a las tribus y a los infieles. Una de las ideas que vuelvo a remarcar es que en esta nueva Jerusalén hay espacio para todos y que todo lo que hace Dios va mucho más allá de nuestra comprensión. Incluso cuando creemos que lo comprendemos, pues todo va más allá. Al igual que la Eucaristía, que la misa, que hablábamos en capítulos anteriores, de cómo no somos conscientes que la misa es un trocito de cielo en la tierra. Estamos cantando, alabando a Dios junto con los ángeles y los santos. Y en Apocalipsis se ve, es una liturgia continua este libro. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. El ángel usaba medidas humanas. Y esto me encantó lo siguiente, pero no vi santuario alguno en ella, porque su santuario es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Es decir, el santuario ha desaparecido porque ya no hace falta. Dios convive con los hombres, Dios convivirá con nosotros, todos juntos. Ya no hará falta ir a la iglesia porque viviremos con Él. Entonces dice, la ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. En las Escrituras, la alegría y la luz van de la mano, porque la luz habla de la belleza y la luz también habla del conocimiento.
Allí no habrá noche, nada profano entrará en ella, no existirá el mal. La exhortación lo que está haciendo es advertir a los lectores que la única manera de participar en el futuro de la ciudad es el de cambiar la fidelidad de uno hacia el Cordero ahora. O sea, ahora es el tiempo. Ayer pues ya ha pasado y mañana aún no existe. El mejor tiempo para intentar pues mejorar, intentar pues esforzarnos por aquello que pues nos cuesta. Y en este caso habla del seguir a Jesús, que muchas veces es muy difícil tomar esa decisión porque no es una decisión fácil, es una decisión muy complicada y más en un mundo donde justamente te rechazan por ello. Entonces hay que pues ser valiente, pedirlo e ir hacia adelante, dejarse guiar por Dios. Por último, el capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Luego me mostró el río del agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. El río, en el Antiguo Testamento, era una expresión de poderosa riqueza, provisión y paz. El agua es pura y abundante y muestra la provisión de Dios. Este río lo vemos en Ezequiel, en el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento. En medio de la plaza hay un árbol de vida. Recordemos el árbol de Génesis del que comen Adán, Eva. Hay varios árboles. Pues aquí está el árbol de la vida. Da fruto 12 veces, una por mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. El árbol de vida señala la restauración de todas las cosas y es donde el hombre puede disfrutar de la bendición, porque Adán y Eva rechazaron aquella bendición que se les dio. Quisieron pues desobedecer al Señor, que básicamente no tiene sentido. Quiere decir, si obedecer al Señor es bueno porque Dios siempre va a querer lo mejor para ti y va a mirar por tu bien, desobedecer es todo lo contrario. Entonces es como, voy a por mi mal. No tiene sentido, pero pues así somos los humanos. Dios nos quiere igual. Por mucho que nosotros nos enfademos con Dios, Él nos sigue queriendo igual. Así que no habrá maldición alguna. Dios y el Cordero son adorados a la vez. Habla del servicio. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Aquí se ve la intimidad restaurada, la relación plena del hombre con Dios. O sea, esta es la máxima bendición del cielo. Ten en cuenta que vendré pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Dios ha enviado a su ángel para comunicar todo esto. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Luego vuelve a ser corregido Juan porque vuelve a caer en aquello de adorar al mensajero y le dice el mensajero, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Es muy importante cómo alguien que ha recibido estas bendiciones se pueda desviar. O sea, es impactante, porque es como, estás viendo toda esta bendición, tú sigues al Señor, pero aún así te desvías. O sea, caes en esa pequeña confusión. Gracias a Dios que el ángel está ahí para decirle, a mí no es quien tienes que adorar, sino a Dios. A pesar de la negativa de los hombres, el plan de Dios se cumple. Siempre se cumple porque Dios es fiel a lo que dice. Ten en cuenta que vendré pronto. Vuelve a repetir esto. O sea, vuelve a repetir esto porque esto marca urgencia y advertencia. Y que traeré mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Vuelve a hablar de las obras, de lo que hacemos aquí. ¿Son importantes o no? Creo que es bastante evidente. Sí son importantes. Y luego habla sobre vivir por fe, que esto viene acompañado de obras. Yo soy, donde este yo soy nos deja también claro que Jesús es Dios, por si aún no lo habíamos descubierto en la Biblia, pues aquí nos lo deja claro. En este capítulo y en el anterior los temas son la verificación, la invitación, la advertencia. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Habla de los rescatados triunfantes y los indignos excluidos. Describe el futuro con las imágenes del presente. Por último, el epílogo,
que en el epílogo, bueno, esto ya es otro nivel, porque aquí habla Jesús en primera persona. Es decir, Jesús termina la Biblia hablando en primera persona, que todo es palabra de Dios, sin embargo aquí habla él en primera persona. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para explicaros todo lo referente a las iglesias. Es decir, para todos. El mensaje es para todos, no para unos específicos. Y viene la invitación final, donde la invitación que se nos hace, que se te hace, es que eres llamado a la salvación. De ti depende si quieres asistir o no quieres asistir, si quieres acoger esa invitación o rechazarla, porque Dios así te creó, libre, y Dios respeta tu libertad. La invitación es una oportunidad, pero también es una responsabilidad. Y no hay barreras entre Jesús y tú, excepto tu voluntad, porque tu voluntad puede ser una barrera entre Jesús y tú cuando pues tienes miedo, no estás seguro, no sabes en quién realmente estás confiando. Por eso es importante leer la palabra de Dios para conocer más a Jesús, porque en las Escrituras nos habla, incluso cuando Jesús aún no ha venido al mundo en el Antiguo Testamento, ahí ya te está hablando de Jesús desde el principio, desde el mismo Génesis. Entonces habla que el espíritu y la novia dicen ven, el que oiga que diga ven, el que tenga sed que se acerque, el que quiera recibirá gratis agua de vida. Qué bonito es que se nos invita y no debemos de llevar nada, no se nos pide nada a cambio. Es un amor que da sin esperar nada a cambio. Y esto es una de las cosas que marca la diferencia de Dios con otros dioses, que no pide nada a cambio. Luego viene una advertencia, que esta a mí es una de las advertencias que más me preocupa, porque al final estoy compartiendo la palabra de Dios y claro, no puedo estar aquí leyendo tal cual todo porque no es el propósito de esta temporada. El propósito es pues leer la Biblia por primera vez y compartir con vosotros todas las inquietudes, todo aquello que voy aprendiendo, aquello que tengo duda. Pero pues hay veces que esto da vértigo, porque ¿cómo no va a dar vértigo? Dice, si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro, y si alguno quita algo, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Esto se hace para proteger al libro contra toda alteración, porque el hombre, por naturaleza, pues quiere las cosas como él quiere. Es decir, nosotros, si por nosotros fuésemos, cada uno tendría una religión, porque cada uno se crearía a su Dios, a su imagen, diría, bueno, pues mi Dios hace esto, esto y esto. Y esto sería un caos. Esto llevaría a un caos que ya hay algunas religiones que llevan al caos por crearse un Dios a su medida. Porque al final es un Dios que no existe. Aquí es donde te muestra la veracidad del Dios verdadero. Sí, voy a venir pronto. Ven, Señor Jesús, que esto viene del arameo maranata, que era una palabra bien conocida en la iglesia primitiva. En la misa nos preparan para esta gran invitación celestial que Jesús, el mismo Jesús, nos hace en primera persona. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Hemos terminado la Biblia y qué manera tan grande de terminarla, hablando de que el bien ha vencido y de que todos, absolutamente todos, estamos invitados a participar, seas quien seas, creas, no creas, estás invitado y tú tienes esa libertad para elegir si ir o no ir. Así que de ti depende. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Dios mío, es que no me puedo creer esto. El último capítulo de capítulos. No me lo puedo creer. Es increíble. Así que, pues, muy emocionada, te espero en el siguiente episodio de la conclusión, donde te cuento todo aquello que he aprendido en Apocalipsis y ya después del capítulo de la conclusión de Apocalipsis, la conclusión del Nuevo Testamento y, por último, la conclusión de la Biblia. Gracias, gracias y gracias de todo corazón. Que Dios te bendiga.